Bienvenidos, muchas gracias por unirse a nuestro webinar Normas y Cumplimiento, la mejor estrategia para tu empresa. El día de hoy estaremos hablando de cuál es la mejor estrategia para tu empresa. Y sin más, con ustedes la presentadora Carolina Ruiz, CEO de Bryan Thorne, México. Gracias, Yadira, por la presentación. Pues gracias a todos por unirse el día de hoy, jueves 21 de noviembre de 2019 a las 11 a.m. en Tijuana, hora local. Pues sin más, vamos a empezar el webinar de hoy. Perdón, hay un poquito de eco. Pero sí, sin más, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar con lo que viene siendo la agenda que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, durante el día de hoy vamos a estar viendo, obviamente, lo que somos, quiénes somos, el objetivo, una pequeña introducción sobre el equipo, esencialmente soy yo, y hablando un poquito de quiénes son Bryan Thorne, qué es lo que hacemos, y un poquito de las bases de cumplimiento. Vamos a hablar de lo que es el riesgo, que es la base de cumplimiento y de cada uno de los estándares y normas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es el riesgo, cómo se mide y cuáles son los componentes. Entonces, vamos a hablar brevemente de eso. También vamos a hablar de cuáles son algunos de los mitos, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos una noción de lo que es el cumplimiento, entonces esperamos nosotros hablar un poquito de las nociones equivocadas que tenemos del cumplimiento y tratar de reorientar un poco a aquellos mitos equivocados del cumplimiento. También el cómo hacer la decisión de qué normas y qué estándares implementar y comparar estas normas y estándares más populares, ¿no?, que tenemos hoy en día. Evidentemente, por el tiempo no vamos a poder hablar de todas las normas del mercado, sin embargo, vamos a hablar de aquellas que son un poquito las más importantes del mercado, las que hemos hablado con mayor frecuencia con nuestros clientes, y obviamente vamos a hablar de 3 perfiles en particular y cuáles son los primeros pasos de implementación. Al término, haremos un espacio para hablar de cualquier duda o pregunta. Ahora es importante que si durante la sesión ustedes tienen alguna duda y pregunta, Yadira va a estar ayudándonos en lo que viene siendo la porción del chat. Entonces, por favor, sin miedo, escriban sus dudas y preguntas y ella me dirá, ¿sabes qué, Carolina? Aquí tenemos una duda de uno de nuestros invitados y con gusto se la resolvemos. Ahora, si existe una duda que a lo mejor es un poco compleja o se nos acaba el tiempo, con gusto nosotros le podemos dar seguimiento por medio de correo para poder hablar un poquito más del tema. Ahora, sin más, vamos a empezar. Ahora, creo que la primera pregunta es, ¿quién es Bryan Thorne? ¿No? Yo creo que todos entraron y, pues, ¿quién es Bryan Thorne? Los invitamos y conocer un poquito de la empresa, ¿no? Yo creo que si entran a nuestra página, la definición que más van a encontrar es que somos un despacho de gestión de riesgos de TI, servicios gestionados de la seguridad de la información. Y generalmente, cuando digo esto, todo el mundo se me queda viendo con una cara de, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Entonces, algo un poquito más, yo creo que desglosado, es decir, que somos una empresa que nos dedicamos a proteger a las empresas ante cualquier incidente malicioso o accidental que ponga en peligro ya sea la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de su información y sus sistemas. Esto puede ser un sinnúmero de cosas, ¿no? Esto no nada más es tecnología, esto también son servicios, es cumplimiento, es todo pues, toda esta sección de servicios que ayudan a hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente eso es a lo que nos encargamos. Nosotros somos una empresa de servicios meramente enfocados a lo que viene siendo seguridad de la información. Ahora, hablando un poquito de mí, yo soy Carolina Ruiz, soy la CEO de Bryan Thorne México, soy una auditora certificada de ISO 27001, ya llevo alrededor de 5 años en lo que viene siendo el área de auditoría y cumplimiento. Yo sé, mucha gente no le gusta, en particular creo que el cumplimiento es una de las secciones que son poco comprendidas, pero dentro de estos 5 años, una de las cosas que yo he aprendido es hablar un poquito de
cómo impacta esto al negocio, particularmente siendo yo dueña de un negocio también, es algo que impacta mucho a la estrategia de negocios, ¿no? Y la importancia que tiene esto. Entonces, hablando de mí, esa es mi experiencia. He trabajado también con empresas en lo que viene siendo PCI, NIST, GDPR y la Ley de Protección de Datos. Evidentemente hay un sinnúmero de estándares, pero esos son yo creo que los más prominentes que me vienen a la mente. Y básicamente, eso soy yo. Ahora, hablando un poquito ya de lo que viene siendo la temática, el riesgo. Ahora, esta frase al final me encanta, lo que viene siendo que el riesgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa? Siempre va a haber riesgo. En cualquier empresa que ustedes emprendan, trabajen, colaboren, siempre hay un riesgo. Este riesgo, llámese financiero, llámese de operación, de seguridad, de lo que sea, siempre existe un riesgo. El riesgo en general, como yo lo defino, es básicamente la amenaza y la vulnerabilidad. Esos son los dos componentes. El riesgo es el potencial de que algo ocurra, ¿no? Es el potencial de un siniestro. Entonces, en realidad, como existe un sinnúmero de definiciones y en la diapositiva creo que pueden ver algunas de las que podemos ver más comúnmente, que es el potencial de una pérdida, de un daño que ocurre cuando se explota alguna vulnerabilidad, y es algo que es céntrico a cualquier parte del cumplimiento. En realidad, lo que estamos buscando con la seguridad no es necesariamente, creo que la concepción, y esto a lo mejor debería estar en los mitos, pero es asegurar, entre comillas, la empresa, sino es mitigar el riesgo, porque no existe algo como algo que esté 100% seguro, no existe algo que no vaya a pasar nunca, siempre existe un factor de riesgo. Entonces, lo que se está buscando es mitigar ese riesgo. Las amenazas van a existir vulnerabilidades, lo que estamos buscando es que las vulnerabilidades que existan sean bajas para que nuestro riesgo sea bajo. Entonces, esta formulita de riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad es muy importante. Y yo creo que la mayoría de los estándares la manejan. Así que es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando ustedes estén haciendo una decisión ejecutiva o de sistemas, que todo es en base a riesgos. No es en base a un sí o un no, es en base a mitigación. Nada se resuelve 100%, siempre es algo constante, siempre las variables van a cambiar, las amenazas cambian, las vulnerabilidades cambian. Es solo cuestión de algo continuo, de mitigar riesgos. Ahora, hablando de eso, hablando un poquito de la fórmula, existen dos conceptos ahí fundamentales, ¿no? Lo que viene siendo una amenaza y lo que viene siendo una vulnerabilidad. Es importante distinguir cuáles son tus amenazas y cuáles son tus vulnerabilidades. Hablando un poquito de lo que es una amenaza, me gustaría que contemplaras todo aquello que puede impactar tu negocio. No, sin embargo, no lo puede necesariamente controlar. No es algo que ustedes pueden controlar. Entonces, ¿qué es lo que me estoy refiriendo? Estás hablando de amenazas naturales, como son las inundaciones, los huracanes, los errores humanos. No vas a poder controlar si alguien se equivoca o no en su proceso. No vas a poder controlar si existe a lo mejor fulanito de tal en el área de sistemas, se lo olvidó o le dio un clic y borró cosas que no debería y no fue intencional, es un accidente. Entonces no puedes prever esas cosas. Entonces es ahí donde estamos viendo ese tipo de amenazas y luego vemos las amenazas intencionales. Aquí, ojo, las amenazas intencionales como lo que viene siendo spyware, malware y todo esto, generalmente se considera una amenaza porque son automatizadas. Entonces ya son un factor que no vas a poder controlar, es automatizado, no tiene ningún factor externo, no puedes controlarlo. Y efectivamente también tenemos los ex empleados o personas que quieren hacerle daño a la empresa. Entonces todo esto viene siendo en el factor de amenazas, ¿no? Considera todo o el listado de todas las cosas que pudieran hacer daño a tu empresa que no puedes controlar, y esto depende mucho del rubro y cambia de repente de la zona geográfica, cambia del rubro, cambia de
inclusive hasta de colonia. Si tú te cambias de colonia y resulta que a un lado tienes un, no sé, un centro de la policía, esto te incrementa el riesgo. Si estás en un área de inundaciones, si estás a un lado de un lecho o un río, si estás en un área sísmica, si estás en un área donde hay huracanes, todo eso cambia tu riesgo, ¿no? Y en base a eso tienes que hacer tu planeación. Ahora, del otro lado, tenemos lo que vienen siendo las vulnerabilidades. Ahora, vulnerabilidad creo que es un término que la mayor parte de las personas que estamos en la industria estamos ya un poquito más acostumbrados a escuchar, ¿no? Y generalmente si yo digo vulnerabilidad, inmediatamente creo que lo que pensamos es parche, es actualización, es algo técnico, ¿no? Es la actualización de sistemas, es parcharlo, es la vulnerabilidad sistémica. No necesariamente es el caso. La vulnerabilidad, evidentemente, es alguna debilidad conocida que tengamos, pero no necesariamente tiene que ser de un activo o sistema. Puede ser también de un proceso, puede ser también de una operación. A veces las vulnerabilidades están en que cuando ingresa no sé, un empleado a sistemas, no se le hace un proceso de dar de alta, ¿no? No existe un proceso de darlo de alta y se le da acceso a todo, cuando no se le debe de dar acceso a todo, ¿no? Debe de haber un acceso restringido, se le da acceso al administrador cuando no se tiene que dar acceso al administrador. O a veces existen procesos donde no se estudia si es necesario hacer el proceso de cierta forma o se está haciendo el proceso porque ya históricamente llevamos años haciendo un proceso y no necesariamente es lo más seguro, entre comillas, ¿no? Entonces, viene siendo el grado de las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, por eso la vulnerabilidad es el factor que no puedes controlar. Perdón, la amenaza es el factor que no puedes controlar y la vulnerabilidad es qué tan susceptible soy a que eso pase en mi empresa. ¿Qué controles tengo para evitar que eso pase? ¿Qué tan susceptible yo soy para esos ataques? Entonces, entre más vulnerable soy, más riesgo tengo, ¿no? Porque la amenaza, si la tengo a la alta la amenaza y tengo alta la vulnerabilidad, pues obviamente voy a tener alto riesgo. Entonces, evidentemente es una fórmula que tienen que estar sopesando y evidentemente tienen que hacer un análisis de muchas cosas, ¿no? Es algo muy complejo y es en lo que se basan la mayor parte de los estándares. Ahora, hablando un poquito de cómo identificar y por dónde empezar, el análisis de riesgo. Un análisis de riesgo es la forma más certera de identificar cuáles son los activos o escenarios que más pudieran ejercer o dónde están tus activos de alto riesgo, ¿no? Porque eso es lo que correlaciona lo que vienen siendo las amenazas que son aplicables para tu empresa y las vulnerabilidades existentes. Entonces, un análisis de riesgo siempre es un buen ejercicio que hacer para identificar eso. En base a eso, puedes empezar tú a implementar lo que son estrategias ya sobre los activos de alto riesgo. Muchas veces yo he llegado con clientes y pues implementé todo esto y gasté la mitad del presupuesto en el perímetro y resulta que su activo de mayor riesgo en realidad no tenía nada que ver con el perímetro. Entonces, ¿qué pasa, no? Estamos gastando el presupuesto en elementos que son de bajo riesgo, de medio riesgo, pero lo que son de alto riesgo a veces ni siquiera invertimos en ellos, ¿no? Entonces, lo que te permite hacer un análisis de riesgo es identificar estos activos o estas áreas de oportunidad que son de alto riesgo y darte un poquito la idea de, ok, ¿dónde tengo que enfocarme y de dónde tengo que partir? Entonces, esa es mi recomendación siempre. Empezar por un análisis de riesgo te ayuda a saber, bueno, estos son los focos rojos, aquí es donde yo sé que es mi mayor riesgo y de ahí parto. Ahora, empecemos a hablar un poquito de lo que son los mitos de cumplimiento. Ahora, aquí yo lo he escuchado de todo, ¿no? El primero es que las normas y los estándares solamente se implementan en caso de que exista ya sea un cliente que me lo requiera o que exista una norma. Y yo creo que esa es una de las cosas que
No es cierto, ¿no? La implementación de normas y estándares generalmente es recomendado como una mejor práctica. De hecho, yo les recomiendo que si no tienen un contrato, si no tienen un requerimiento legal, que se implementen normas y de hecho lo que pueden hacer y lo que yo siempre recomiendo, y esto a lo mejor me estoy adelantando, es que combinen. Siempre es bueno combinar de diferentes normas. La seguridad no es una receta, no todo funciona para todos. Estos son lineamientos, son guías, mas no significa que por seguir uno significa que estás seguro. Ahora, el segundo, y yo creo que esto es con lo que la mayor parte de las personas que están encargadas de cumplimiento o seguridad sufren. El cumplimiento de normas y estándares de seguridad de la información es responsabilidad del departamento de TI. Ay, Dios. En realidad, esto es uno de los más grandes mitos. En realidad, esto es una responsabilidad del negocio en conjunto. ¿Por qué? Porque, como bien mencionamos en lo que viene siendo el punto anterior, en muchas situaciones es un requerimiento contractual, en muchas situaciones es un requerimiento legal, y aquí no lo hemos tocado, pero en muchas situaciones es hasta una estrategia comercial. ¿Por qué? Porque si estamos ofreciendo un servicio a un usuario final o a un cliente, el tener a lo mejor una estrategia de somos un proveedor seguro, de tenemos esta certificación, de tenemos esto, estas son nuestras medidas, es algo que el negocio puede plantear como una estrategia comercial. Entonces, es algo que involucra a todas las partes. En realidad no es algo meramente técnico. El estar funcionando bajo la mayor parte de estas normas y estándares no nada más involucra lo que vienen siendo cambios técnicos. Involucran procedimientos, involucra cultura de la empresa, involucra cuestiones de decisiones de negocio. Entonces, meramente, simplemente por los requerimientos de estas normas y estándares, se requiere un apoyo de departamentos como recursos humanos, departamentos como de lo que viene siendo dirección, lo que viene siendo contratación, lo que viene siendo proveedores, X, Y, Z, ¿no? Entonces sí es algo un poquito más complejo y en muchas situaciones es algo multidisciplinario para que en realidad sea exitoso. Ahora estamos buscando seguridad, no estamos buscando cumplimiento y hacer nada más check en todas las listas. Entonces, si en realidad estamos buscando que esté seguro, necesitamos hacer un cambio empresarial. Entonces, eso es bien importante que cuando estén buscando implementar, se busque un apoyo de dirección, que venga de arriba hacia abajo. Ahora, el siguiente, perdón. Solo se puede implementar una norma o un estándar. Eso yo creo que me adelanté un poco, pero en realidad eso es una de las cosas que muchas empresas, simplemente por sus requerimientos contractuales, por el manejo de la información, tienen que implementar multitud de normas. Entonces, eso es uno de los mitos que yo he escuchado, al menos, de que si me tengo que casar con una norma y esa es la norma que tengo que seguir. No, no es el caso. Puedes implementar tus normas. Generalmente, como funciona, muchas de estas normas tienen requerimientos o controles que se parecen o que tienen como alguna guía similar. Entonces, lo que se hace es básicamente, yo creo que los han visto muchos en línea, que se llaman un mapping. Básicamente tienes una hoja de Excel. Muchos, si tienen un departamento de cumplimiento, probablemente lo tienen, donde una acción cumple múltiples normas. En realidad es trabajar de forma inteligente. Entonces, en realidad no requiere de mucho mayor esfuerzo más que identificar cuáles son los controles que son repetitivos o que a lo mejor se complementan y tratar de embarnecer un poquito lo que viene siendo el sistema. Muchas veces es recomendable, por ejemplo, hay veces donde tenemos un sistema híbrido y tenemos algo que requiere de controles a lo mejor un poquito más especializados y tenemos un estándar que se enfoca en seguridad en la nube y otro estándar que se enfoca a lo mejor algo un poquito más a lo que viene siendo un sistema tradicional. No hay nada de malo en complementar ambos. En realidad, al final de cuentas, los dos van a tener los mismos requerimientos generales, solamente va a haber variación mínimas en lo que vienen siendo los controles específicos. Entonces, yo siempre recomiendo que revisen los estándares
y encuentren cuál es el que mejor se amolda a lo que viene siendo la empresa, a lo que ustedes están haciendo y a lo que están buscando. Ahora, al final, el último creo que es el que más escucho, que es, al cumplir con un estándar o una norma, mi empresa o mi red es segura. Pues siento decirles que no es el caso. Las normas y estándares solo sirven como lineamientos, como se los mencioné. Son solamente guías. Sin embargo, todas las empresas tienen diferentes riesgos, diferentes amenazas. Por lo tanto, no es una receta que nada más cumplo y ya, porque hay cosas que son muy identificables para cada una de las empresas. No es una receta mágica que nada más hago un checklist y ya, soy seguro. Entonces, sí es bien importante comprender eso, que si bien es un apoyo, no es la solución. Se necesita hacer un análisis, se necesita implementar de acorde a la empresa y entender el sistema que estás tratando de proteger. Entonces, no es sinónimo el estar certificado con una norma, no es sinónimo de estar seguro. Es a lo mejor yo lo diría que viene siendo como de no tener una norma a tener una norma. Evidentemente, si tienes lo que viene siendo unos controles adicionales, pero sí tienes que asegurarte de que estén implementados de acorde a tu empresa. El sacarlo simplemente el estándar y verborrea de implementarlo no va a funcionar. Entonces sí necesita haber un poquito de procesamiento. Ahora, lo siguiente que vamos a hablar es de cómo determinar qué normas y estándares se implementan. Ahora, eso es una de las cosas que más me preguntan es, ¿sabes qué? Yo necesito saber, me dijeron que tenía que entrarle al ruedo de seguridad de la información, no sé ni por dónde empezar, ¿qué es lo que hago? Yo creo que el primer paso que tienes que hacer es hablar primero con otros departamentos. Y creo que ese es el primer problema, ¿no? Es a veces no hablamos con los otros departamentos y no nos damos cuenta que hace 2 años se firmó un contrato donde ya te están dando la responsabilidad de que tienes que cumplir con, no sé, la ley de protección de datos. Ya tienes que cumplir con, no sé, NIST, ISO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es entender cuáles son los requerimientos legales y contractuales de la empresa. Una vez que los comprendas y si no hay un estándar determinado, entonces podemos seguir al siguiente punto, que es hablar con dirección para ver, ¿existe alguna estrategia comercial del negocio? Es decir, estamos buscando expandirnos hacia algún mercado. Por ejemplo, si nos buscamos expandir a Estados Unidos y estamos buscando tener un negocio con empresas federales o que trabajan con empresas federales, entonces probablemente necesitamos implementar NIST. Si estamos buscando trabajar con una empresa que maneja en la Unión Europea datos personales, probablemente tenemos que ver GDPR sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la estrategia del negocio para saber ante qué prepararnos. La otra es cuáles son las características de la red. Ok, si estamos hablando de que todo está en la nube, pues probablemente buscar un estándar que esté formado hacia esa característica de la red que tienes. Si en caso de que tengas una red híbrida, como hoy en día yo creo que una red híbrida es lo más común que se encuentra el día de hoy, entonces probablemente es una situación donde volvemos a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el equipo de la implementación de la norma? Existen muchos estándares que son un poquito más técnicos, que no requieren tanta la intervención de otros departamentos, y eso es óptimo para, por ejemplo, cuando tienes a lo mejor un equipo muy chico de implementación donde la integración de otros departamentos como recursos humanos o, no sé, proveedores o compras es limitada. A lo mejor te conviene hacer la implementación por esa parte. Sin embargo, si es una empresa muy grande y que a lo mejor necesita mucha gestión, a lo mejor necesitas algo un poquito más del lado del ISO, algo que les ayude un poquito a gestionar tantas partes que se mueven, ¿no? Entonces, es importante que conozcas al menos estos cuatro factores para ayudarte a hacer la determinación. Ahora, hablemos un poquito de las normas. Y me voy apresurando porque en las normas siempre nos tardamos un buen. Son un poco complejas. Entonces,
Existen varias normas, ¿no? Yo les mencioné, existen un sinnúmero de normas y aquí nos podemos quedar todo el día hablando de normas. Sin embargo, escogimos estas 3. ¿Por qué? Hay varias normas donde, por ejemplo, ISO es una norma que no es un requerimiento, no vas a hallar que un gobierno te requiera ISO, al menos que sea por una situación contractual. PCI es una norma que por cómo tú manejas, si tú manejas tarjetas de crédito, es una norma que vas a requerir, es una norma que es un requerimiento simplemente por tu operación. Y NIST es una norma que aquí, al menos de que tú tengas un negocio con una empresa que sea proveedor o que seas un proveedor de una empresa federal de Estados Unidos, vas a necesitar implementar esta norma, ¿no? Entonces, aquí están 3 vectores, ¿no? Una que viene siendo más bien como una mejor práctica, la otra que viene siendo un requerimiento y la otra generalmente nosotros la vemos implementada más como una estrategia de negocio, ¿no? Más como una estrategia comercial. Entonces, son las 3 que escogimos el día de hoy para revisarlas y vamos a empezar con lo que viene siendo ISO 27001. Ahora, ISO 27001, en realidad, como se divide el estándar, yo creo que la mayoría estamos más familiarizados con lo que viene siendo la palabra ISO, ¿no? ISO, escuchamos un sinnúmero de estándares, ya sea de calidad, hay muchísimos estándares, especialmente nosotros que estamos en la frontera. Escuchamos el 9001 hasta más no poder, yo creo que todas las maquilas, y no nada más las maquilas, ¿no? La mayor parte de la empresa hemos escuchado el 9001. Pues básicamente lo que hizo fue unirse con lo que viene siendo el instituto, creo que es el IEC, que es electrotécnico, y sacaron lo que viene siendo este estándar. El estándar en sí, lo que funciona es, o lo que en realidad certifica, es un sistema gestionado de la seguridad de la información, que es un CGCI. Ya sé, es un nombre muy largo, pero esto se enfoca más, no tanto en los controles individuales, sino más en lo que viene siendo la implementación del sistema gestionado. El asegurarse que exista un sistema gestionado y se enfoca en que ese sistema se implemente y que tenga un continuo monitoreo y evolución. Entonces, algo que es muy importante con lo que viene siendo el estándar de ISO es que se funciona bajo lo que viene siendo el ciclo de Deming, ¿no? El PDCA. Entonces, básicamente es planeación, desarrollo y luego tienes un proceso de auditoría y desarrollo continuo, ¿no? Entonces, estás haciendo un ciclo repetitivo todos los años. Y lo que es importante es la primera fase, ¿no? Son las primeras 10 cláusulas, determinación de alcance, el apoyo de liderazgo es súper importante para lo que viene siendo ISO. Y luego tenemos lo que se llama el anexo A. El anexo A es donde se encuentran en realidad todos los controles que en realidad tienes que implementar dentro de la norma. Estos controles son 14 dominios y son en realidad 114 controles. Sin embargo, son, por ejemplo, control de acceso, estamos hablando de contratación, estamos hablando de concientización y son vagamente descritos dentro de lo que viene siendo ISO 27001. Sin embargo, algo bien importante que recalcar es que ISO 27001 nosotros siempre lo vemos como que lo que más se enfoca es que documentes lo que haces y hagas lo que documentes. Tienes que asegurarse que existe una política, que existe un procedimiento, que estén accesibles a los empleados y que esto se esté haciendo, que se audite, que existan controles de monitoreo, que existan KPIs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de ISO 27001, cuando tenemos empresas que a lo mejor tienen un sistema muy complejo o a lo mejor están buscando algo que les ayude a hacer un sistema repetitivo, ISO 27001 es una muy buena opción. Les ayuda a tener un sistema con una estructura ya predeterminada, con controles y áreas y directrices. Entonces es un poquito más fácil de implementar en ese sentido, porque ya es algo que es fácil delegar las responsabilidades en ese sentido. Ahora, si quieres saber un poquito más sobre
qué tipo de controles y cómo configurar y qué hacer, entonces es para eso que existe ISO 27002, que es donde en realidad se habla de los controles. ISO 27001 se enfoca simplemente en lo que viene siendo el sistema gestionado de seguridad de la información, que a veces muchas personas se confunden un poquito, pero como todos los sistemas de ISO, es el sistema, los controles, y luego tenemos uno que viene siendo del análisis de riesgo y sucesivamente. Entonces, algo súper importante recordar con eso. Y eso es algo que si solamente tienes que documentar lo que hagas y hacer lo que documentes y cumplir con los requerimientos. Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? Necesito hacer una auditoría de la configuración. ISO no te va a decir cada cuándo, ni qué es una auditoría, ni cómo tienes que hacer la auditoría. Puedes hacer una auditoría en una hoja de papel mientras la documentes, simplemente mientras esté documentado de esa forma. Entonces, es importante que para las empresas que estén buscando algo que sea a lo mejor multidisciplinario, un sistema complejo, y eso es una muy buena alternativa. Y también es algo muy bueno para iniciar un sistema completo de seguridad de la información. Entonces, es algo que nosotros siempre recomendamos para iniciar algo muy completo, porque a ISO, una vez que ya tienes el sistema gestionado de información, es muy fácil ir añadiendo otros estándares. Ahora, hablemos un poquito de PCI. Quizás es uno de los más complejos. Ahora, PCI inicia cuando lo que vienen siendo todas las tarjetas bancarias se unen, generan un council, un consejo y dictaminan que vienen siendo los lineamientos a seguir para todas aquellas empresas que manejen tarjetas de crédito. Ahora, bien importante, PCI es un tanto complejo para lo que viene siendo las empresas porque tiene que haber una definición de por medio, ¿no? Lo primero que tienes que hacer si tú piensas que eres sujeto a PCI es identificar qué tipo eres de PCI, ¿no? Si eres un proveedor de servicios o si eres un comerciante. Entonces, definimos comerciante como cualquier empresa que acepte pagos bancarios. Si tú tienes una terminal, aceptas un pago, ya sea American Express, Discover y todas estas que estamos en las diapositivas, por bienes o servicio, eres un comerciante. Ahora, el proveedor de servicios, que a veces es donde yo creo que hay más confusión, porque no necesariamente significa que procesas el pago directamente, pero almacenas o tienes algún impacto en un ambiente que puede tener información bancaria. Eso viene siendo un proveedor de servicios. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos proveedores de servicios que son como compañías de TI que están dentro de un CDE, que viene siendo un área que tiene tarjetas de crédito y están trabajando dentro de esta área segmentada. Como pueden ver o pueden accesar o pueden exfiltrar ese tipo de información, inmediatamente se convierte en un proveedor de servicios. Entonces es importante determinar cuáles son las actividades del negocio, cuál es la actividad de la empresa y determinar si eres comerciante o un proveedor de servicios en base a lo que viene siendo la definición de PCI, que son las que están viendo en la diapositiva. Ahora, si decides que, ¿sabes qué? Me suena que soy comerciante, me suena que soy proveedor de servicios, pues malas noticias porque sí puede ser ambos. Puedes ser comerciante y puedes ser proveedor de servicios. Entonces, esto ocurre cuando aceptas pagos de tarjeta, pero también tienes no necesariamente procesas en una vertiente de tu negocio, no necesariamente procesas directamente la información de tarjetas de crédito. Entonces, esto pasa mucho en lo que viene siendo como lo que viene siendo proveedores de Internet o cuando tienes varias directrices de negocio. Eso es lo que generalmente pasa, donde en un lado procesas tarjetas de crédito y en otro lado tienes una intervención a lo mejor indirecta en ello. Eso generalmente pasa. Una de las cosas que muchas veces me hacen la pregunta es, Carolina, yo contraté un tercero para que se encargue
o un banco para que se encargue del procesamiento de las tarjetas de crédito. Entonces yo ya no tengo que hacer nada de PCI. Depende, no necesariamente. Si, por ejemplo, el dispositivo que el tercero, por ejemplo, si es una página de internet y el usuario se conecta a tu página de internet y luego lo redireccionan a otra página, es probablemente, dependiendo de la redirección, que mínimo tienes que probar que no existe una exfiltración o que la conexión en realidad esté segmentada entre tu página y la página del proveedor. Eso es una. La otra es cuando estamos hablando de terminales bancarias o terminales, las tarjetas de pago, los puntos de venta, que me dicen, ¿sabes qué, Carolina? Es que el punto de venta es del banco, pero si está conectado a tu red, ya estás dentro de PCI. Y más si esa red no está segmentada. Entonces, si simplemente por tener el punto de venta en tu tienda, ya estás dentro de PCI. Tienes que tener al menos los controles físicos. Entonces, es bien importante que entiendas cómo procesas la información y qué tipo de información la procesas, cuál es el flujo. Y eso también determina que ahorita no tenemos tiempo para ver cada uno de los subrangos que puedes ver, pero dependiendo de cómo procesas la información, por ejemplo, si es un punto de venta, si lo estoy haciendo por e-commerce, si estoy haciendo un call center, hay un sinnúmero de formas de procesar. Si los agentes lo teclean, si no lo teclean, si lo dicen, si nada más dicen si tienes un IBR, si no lo tienes, todas estas formas tienen un determinado SAC o un cuestionario determinado que tienes que llenar, ¿no? Inclusive a veces tienes que determinar que a veces hay cosas que no aplican y justificar por qué no aplican. Se vuelve un poquito más complejo. Simplemente es cuestión de conocer tu sistema. Eso es lo más importante para cualquier estándar, sea NIST, sea ISO, sea PCI, conocer tu sistema, cómo procesas, cómo se hace, cómo se mueve. ¿Ok? Y una de las cosas, una vez que ya determines si eres comerciante, proveedor de servicio, cómo lo proceso, tenemos que identificar, en el caso de comerciantes, cuántas transacciones manejo. ¿Por qué? Porque eso determina qué es lo que requiere la norma de ti. Si estás del nivel 2 al nivel 4, te salvaste. Puedes hacer lo que viene siendo un cuestionario al año, más todos los requerimientos de la norma, evidentemente, y nada más mandarlo a testar año con año con lo que viene siendo una empresa y listo. Pero si estás en un nivel 1, que son 6 millones de transacciones por año, entonces lo que necesitas es que vaya un auditor que esté certificado como un QSA y te haga una auditoría y al final te emita lo que se llama un reporte de cumplimiento firmado por él. Esencialmente lo que es esto es el mismo cuestionario que llenarías tú solo, pero llenado por un QSA. Él va a llegar y no sé si han tenido la oportunidad de revisar PCI, pero PCI tiene una forma bien descriptiva de decir cómo tienes que probar cada uno de los controles y el auditor va a llegar y los va a probar tal cual. Se va a loguear y va a estar en la consola y va a ver si están configuradas las cosas como tienen que estar configuradas. Entonces, generalmente, a mí me ha tocado estar en auditorías con un QSA y en el mejor de los casos duran unas 2 meses. En el peor me ha tocado estar en unas de 6 meses, donde el auditor está 1 o 2 semanas en sitio, pero continúan pidiendo evidencia por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es mucha información. Es mucha información y también para los auditores es entender el sistema, entender todo lo que está viendo, procesarla y luego pedir información de follow-up o más juntas. Entonces, es importante que también identifiquemos en qué nivel estamos para saber cuál es el requerimiento. Entonces, entender el nivel, entender cómo procesamos y entender dónde estamos. ¿Somos comerciante o somos proveedor de servicio? Ahora, finalmente, llegamos a lo que viene siendo NIST. Ahora, este año NIST tuvo un gran cambio. NIST viene siendo lo que viene siendo una norma que salió de FISMA, ahora se llama DFARS.
NIST 800-171 en realidad es para lo que viene siendo lo que el gobierno estadounidense llama la información no clasificada controlada, y es para todas las organizaciones que no son federales, básicamente para todos los proveedores de organizaciones federales. Entonces, lo que pasa aquí es que querían asegurarse que existía un estándar que seguir, y anteriormente era una recomendación. Tomen entre comillas la recomendación, porque si no la tenías, generalmente no conseguías el contrato. Pero ahora ya se volvió, este año emitieron una notificación a todos los proveedores, especialmente esto era para proveedores que ya tenían contratos previos a lo que vendría siendo la norma 800-171, y ya es una obligación cumplir con la norma 800-171. Es estandarizar, obviamente, los lineamientos de cómo se maneja la información, particularmente porque muchos de los ataques que se han visto es por terceros, ¿no? Están una disculpa. Hablando un poquito de lo que viene siendo NIST, yo creo que es uno de los estándares que son un poquito más técnicos, por ende tienden a tener un poquito más de éxito dentro de lo que viene siendo los departamentos de TI. Yo creo que son más populares, definitivamente. Si yo hablo de NIST, creo que son los que son más valorados y populares. ¿Por qué? Porque dan mejores lineamientos. Aparte de PCI da muy buenos lineamientos de cómo implementar las cosas, hasta el detalle de que no debes de tener ciertos protocolos, no debes de tener ciertas configuraciones. NIST tiende a hacer lo mismo y tiene mucha reglamentación y mucha documentación de guía. Eso es muy bueno para NIST. Es decir, si bien el estándar en sí no lo dictamina tanto, pero tiene muchos anexos y tiene mucha documentación de apoyo que te dice, ok, así es como la configuración, y hace mucha referencia a lo que viene siendo, obviamente, toda la documentación de lo que viene siendo el organismo, que es NIST. NIST tiene mucha documentación de cómo endurecer máquinas, de cómo apropiadamente configurar lo que vienen siendo los dispositivos del perímetro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es donde yo creo que NIST es muy favorecedor para las empresas que a lo mejor tienen un equipo que en su mayoría va a ser técnico. También es muy favorecedor para aquellas empresas que estén buscando a lo mejor tener algo un poquito más puntual. Ahora, eso no significa que se pueden salvar de incluir otros departamentos, desafortunadamente. Para muchos, esto no funciona si no incluyes a otros departamentos como lo que viene siendo recursos humanos, si no viene siendo lo que viene siendo dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Porque incluye o requieres de eso para que sea exitoso un programa. En realidad, NIST es una muy buena opción. No es una opción, ¿cómo lo diría yo? No es una opción que yo recomendaría para aquellos que van a tener un proyecto que va a ser dirigido por dirección. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas un tanto técnicas, entonces muchas cosas se pierden en la traducción. Sin embargo, si la implementación o el líder de la implementación va a ser técnico, es muy bueno porque existe una dirección muy concisa y muy directa. Adicionalmente, volvemos a lo mismo, si existe algo que viene siendo una directriz comercial, enhorabuena. Existe una documentación increíble, eso ayuda en una situación increíble porque ya te dice exactamente cuáles son las recomendaciones. Ahora, nada más con NIST es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque como existen las recomendaciones de endurecimiento, de configuración, es muy fácil decir, implemento las recomendaciones y lo tomo como que ya estoy seguro, sin hacer en realidad el ejercicio de verificación de qué es bueno para el negocio. Entonces, ese es el peligro de NIST. Como existe tanta documentación de configuración y tanta documentación que ya es muy específica, existe el peligro de que no se haga el ejercicio de determinar qué es lo que es seguro para la empresa y qué es lo que es necesario para la empresa. Entonces, de los tres, yo creo que hablando de eso, depende de cada empresa. PCI, obviamente, si tienes tarjetas de crédito, no existe una forma de salvarse. Y más ahora con lo que estamos viendo con Banxico y todo lo que ha pasado en el contexto de México. Evidentemente, yo creo que muchos de los que nos están escuchando
han escuchado o han recibido alguna invitación de cumplimiento por parte de la autoridad. Entonces, es importante estar al corriente. Hablando de ISO, estamos hablando para si quieren implementar algo un poquito más complejo, tiende a ser más amigable para cuestiones multidisciplinarias, y NIST tiende a ser algo un poquito más técnico y tiene un poquito más del apoyo de configuraciones, de lo que viene siendo procedimientos. Ya vienen más los lineamientos a cuestión de procedimientos. Ahora, al final, nos toca hablar de cuáles son los primeros pasos de la implementación. Ahora, ya hablamos de los estándares, ya hablamos de los mitos, ya hablamos de riesgo. ¿Qué es lo que sigue? Antes de que se les ocurra implementar cualquier cosa, lo primero que yo siempre les digo a los chavos y a los clientes es, primero tenemos que identificar cuál es el alcance de la implementación. ¿Cuál es la información que nosotros consideramos crítica para el negocio? Estamos hablando de que esto es información personal, estamos hablando de que es información de los empleados, es información de un usuario final, información financiera, estamos hablando de que es información competitiva. ¿Dónde reside esta información? El entender eso es primordial. No puedes proteger lo que no entiendes. Si tú no sabes qué tienes que proteger, pues buena suerte en protegerlo. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, ya sé que tengo que proteger, ahora tengo que conocer cómo fluye a través de mi empresa. Y el flujo no nada más significa sistemas. Ojo, muchas veces se les olvida a muchas personas que la información fluye no nada más por la red. Muchas veces hay muchos procesos que se imprime, que se guardan en lo que vienen siendo archiveros, que hay cosas que no se destruyen. Todo eso se tiene que contemplar. Y esto a veces necesita de hablarse con una multitud de departamentos de ¿qué haces cuando te llega este documento? ¿Y cuándo lo tiras? ¿Y cuánto tiempo lo tienes? Y muchas veces es, pues no sé, pues nunca los he destruido. Y pues es riesgo, ¿no? Todo eso es riesgo, riesgo, riesgo. ¿Por qué lo estoy manteniendo tanto tiempo? Lo necesito por tanto tiempo. Porque todo eso es exposición a riesgo, ¿no? La otra es mantener un activo de inventarios. Muchas veces a mí me dicen, cuando estoy en auditoría, ¿nos diste una correctiva por no tener un activo de inventarios? Es algo tan mínimo y tan básico. Y lo que yo siempre les digo es que el inventario de activos es lo que te dice qué tienes en tu red. Si no sabes qué tienes, si en realidad no puedes identificar ni siquiera dónde se encuentra tu red, ¿cómo vas a poder protegerlo? Entonces es algo elemental el identificar y conocer tu red. Y parte de eso no nada más es conocer la información crítica, no nada más es conocer cómo fluye, pero también conocer qué tienes en tu red. ¿Cómo identificas si alguien instala algo y que es malicioso? No vas a poder identificarlo si no tienes un inventario de activos. Y el último es incluir a dirección en el proceso. ¿Por qué? Muchas veces hay veces donde está la implementación en medio proceso y hay un cambio, ya sea directriz de negocios, y hay un cambio de muchas cosas, ¿no? Entonces es importante de incluir a dirección en el proceso para que entiendan, ok, esta es la información más crítica, y a veces no estamos al tanto de que existe otra información, otra división o X, Y, Z que necesita ser protegida por cualquier cosa, llámese que son afiliados, llámese que por alguna razón se están guardando cosas en la red que no se deben de guardar, sea lo que sea. Entonces es importante que dirección sea parte de este ejercicio, si no cabe el riesgo de que no estemos protegiendo lo que nosotros denominamos la joya de las coronas. Ahora, una vez que hagas todo este ejercicio interno, es recomendable que ya empecemos a hablar de, ok, ¿qué estándar voy a implementar? Ya sea que lo decidas implementar internamente o que contrates una empresa para implementarlo. La verdad es que cualquier empresa que contrates te va a hacer estas mismas preguntas, ¿no? Ya sea que te ayude a definirlas ellas, pero te va a hacer la misma empresa de cuál es tu información más crítica, cuál es el alcance, qué estamos protegiendo. Entonces,
hazte la pregunta tú antes de que lo empieces a implementar para que ya vayas un poquito más avanzado dentro del proceso. Y pues bien, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Ya con 4 minutos de lo que resta de este webinar, abrimos un poquito lo que viene siendo la sesión para cualquier duda o pregunta que tengan. No sé, Yadira, si has escuchado alguna duda o pregunta de nuestros invitados. Si no, para continuar a cerrar. Por el momento no han enviado sus dudas. No sé si quiera a alguno de los participantes agregar algo, alguna duda, comentario. Pues mientras, si algún participante gusta dejar una duda, favor de hacerlo en lo que viene siendo la sección de preguntas y respuestas. Por mientras, les compartimos lo que viene siendo las formas de contactarnos. Si quieres conocer un poquito más de lo que te compartimos el día de hoy, ya sea de cumplimiento o tienes alguna duda o un proyecto de seguridad que quieres que nosotros te ayudemos o te orientemos, no dudes en contactarnos, mándanos un correo a lo que viene siendo ventas@briarenthorne.com.mx o llámanos en el número que está en pantalla y pues te mostramos lo que vienen siendo las redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook y Twitter. También se nos olvidó agregar ahí, tenemos un canal de YouTube donde nosotros tenemos podcast y videos, donde puedes ver un poquito de lo que viene siendo, tanto técnico como de cumplimiento, y son puros videos educacionales. Aquí vamos a estar subiendo lo que viene siendo la grabación de este webinar, por si ya sea que lo quieras volver a ver o tengas a alguien que se lo quieras compartir, adelante. Y si no hay más preguntas por hoy, pues le regresamos los 2 minutos del día y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.